Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más, 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí en FTV, el canal de la misericordia. Como saben, un programa más interesante sobre un tema que a todos nos apasiona. Vamos a hablar de la Virgen de Fátima. Pero antes de entrar en materia, vamos a comentar un poco sobre nuestro canal de todos, FTV, el canal de la iglesia. Recordemos que FTV requiere de cada uno de nosotros. ¿Cómo usted puede ayudar a FTV? De tres formas muy concretas. Recuerde, conozca la programación, nútrase de ella para que aprenda a querer el canal. Nadie ama lo que no conoce. Otro aspecto importante es la oración. Recordemos que nosotros que somos personas de fe, sabemos que Dios lo puede todo, pero es necesario, indispensable para nosotros, la oración para que las obras puedan fructificar. Y finalmente, recordar que como toda cosa, igual que nuestra vida, somos seres espirituales, pero también materiales y requerimos de los bienes materiales. Para vivir, FTV no es la excepción. Recordemos, el evangelio es gratis, pero la evangelización cuesta. Entonces, todo esto que vemos, los equipos, el personal que hay que pagar su salario, el mantenimiento, los servicios públicos, todo tiene un costo. ¿Y usted cómo puede contribuir? Fácil. Nosotros en FTV contamos con 3 cuentas en 3 diferentes bancos. El Banco Nacional, el Global Bank y el Banco General. También puede apoyarnos a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. No importa el tamaño de su donación, lo importante es el cariño con que usted la dé. Puede hacerlo yendo al banco, simplemente tiene que preguntar por la cuenta Fundación para Educación en Televisión, FTV. También puede hacerlo a través de la banca en línea, si tiene cuenta en Global Bank, Banco Nacional o el Banco General. Y finalmente, como usted sabe, la reina de las aplicaciones que hoy día se ha hecho muy popular, que es el Yapi. Y FTV también tiene una dirección para Yapi. Simplemente tiene que buscar el directorio Yapi, que es una aplicación del Banco General. Si tiene cuenta del Banco General, simplemente se afilia a Yapi, busca FTV05 y ahí puede hacer su donación. Como siempre he dicho, no importa el tamaño. Si usted decide que puede dar $1, de $1. Eso no importa. Al final mucha gente se anima a dar $1 y podemos solventar los gastos. Porque FTV no tiene interés de lucro. Nosotros pedimos para solventar los gastos para poder seguir evangelizando, no para otra cosa. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia. Hoy contamos con la presencia de nuestro hermano Tomás Vázquez, que como siempre nos ha estado acompañando a lo largo de estos diferentes programas, conversando, comentando, profundizando acerca del misterio de las apariciones de Fátima. Y ahora entramos en esta ocasión en la tercera parte de este misterio, o podríamos decir la tercera aparición. Así que en vista de esto, vamos a pedirle a Tomás que por favor nos introduzca sobre este tema del tercer misterio de Fátima. Sí, Roquel, mira, de antemano es muy importante recordar, cada aparición tiene como su contenido, tiene su espiritualidad. Decíamos en la aparición anterior, cuando conversamos en el programa anterior, que era una aparición chiquitita, pero tenía un contenido y una esencia espiritual muy bonita y muy profunda. Pero vaya, la aparición del 13 de julio de 1917, muchos por ahí, algunos fetevidentes, para acordarles, es la famosa aparición del secreto de Fátima. Y conversábamos Roquel y yo antes de comenzar el programa en cuanto a todo lo que redunda a través de esta aparición, y todavía hoy por hoy, día a día, se habla de esta aparición por cuanto se genera en información, en confusión, en idealismos colaterales o diferentes a lo que es la enseñanza de la iglesia, la fe y el mensaje de la Virgen, y también en este sentido asociándolo mucho, Roquel, a lo que estamos viviendo en la actualidad, como decimos, en los últimos tiempos. Entonces, es como decías, es una aparición apasionante porque es haciendo lo global, de manera en contenido catequético, ilustrativo, es el momento de la aparición donde la madre da un secreto, y se habla de un secreto porque le anuncia a los pastorcitos que todavía no lo digan.
no lo digan hasta el momento que ella sí lo señale. Y ese secreto está dividido en 3 partes. Lo hacen hasta de manera didáctica casualmente para que uno pueda contemplar, discernir cada parte. Cada parte tiene oraciones, contempla profundidades espirituales muy grandes, contemplan palabras proféticas y es ahí donde, como comentaba en un principio, genera también a veces morbo, confusión, alteración del mensaje y hasta, vaya, creación de ciertos movimientos que generan ciertas expectativas que no son las del mensaje de Fátima. Entre ellos, movimientos y circunstancias y pensamientos extremistas de que la madre con este mensaje, casualmente que da en esta aparición, habla del final del mundo. Así, ¡pau! Entonces, verdaderamente, con esto, concluyendo nada más de manera general, decir que la madre no es extremista. La madre es la madre del Apocalipsis, la mujer del Apocalipsis, pero no es apocalíptica en sí. Siempre el mensaje de la Virgen es un mensaje alentador, esperanzador, pero eso sí, siempre de conversión. Entonces, Roquel, ahí sería bueno, podemos tocarlo desde ese punto de vista, englobándolo y en conclusión, un mensaje que es un secreto que le anuncia la Virgen a los pastorcitos dividido en 3 partes. Podemos narrarlo primero y luego le vamos sacando, como quien dice, el sustrato a cada parte y lo que nos dé, y para que poco a poco podamos verlo con el amigo Fetevidente, podamos ir discerniendo y aprendiendo. Porque igual contigo, Roquel, aprendo mucho en cuanto a la forma como vamos discerniendo cada situación y qué podemos también proyectarle para que sea material y plataforma al amigo Fetevidente en el efecto de utilizar las herramientas que la madre ha dado con el fin de que su mensaje sirva como mensaje de salvación y de conversión. Importante la conversión de los pecadores. Roquel, ¿te parece? Muy bien, Tomás, excelente. Fíjate que hay un aspecto interesante en todo esto y es lo siguiente, es como las Sagradas Escrituras. Muchas veces cuando nos topamos con las Sagradas Escrituras tenemos que leer todo el texto o toda la sección que queremos meditar completa para después ir desgranándola, analizándola, profundizándola. Así que vamos a pedirte que por favor nos cuentes todo lo que la Virgen nos habló en esta tercera aparición completo para después poco a poco ir desgranándola. Recordando un poquito, pues la madre siempre aparecía a los 3 pastorcitos. En esta ocasión, en la tercera aparición, ya era el 13 de julio de 1917, y ella se aparece encima de una encina, un arbolito, encima de una nube. Ella bajaba, o sea, aparecía, había un relámpago, luego venía una gran luz que casi enceguecía a los chicos, ya sabían ellos que venía ella bajando, y ella se posa, ella pisando una nube encima de lo que es el árbol que se llama encina. Y en este sentido ya se dan cuenta, son ellos los que pueden ver a la madre. Aquí ya estaban rodeados de una cierta cantidad de personas que esperaban el momento de la aparición. Las personas, interesante, Roquel, las personas nada más veían cuando el árbol se aplanaba, pero no veían más nada. Eran los pastorcitos los únicos que veían a la Virgen María descender del cielo y postrarse entonces a nivel del arbolito, o en este caso que se llama encina. Y entonces en este punto ella llega y casualmente estaban en el momento de rezar el rosario cuando inmediatamente entonces le aborda, como siempre lo hacía Lucía, la más grande de ellos, que era la que conversaba directamente con la Virgen, y le preguntó, ¿qué quiere usted de mí? Siempre era la pregunta con que abordaba y arrancaba, era como el saludo de la Virgen, de Lucía a la Virgen, y que ya eso también nos llama mucho la atención. Y le preguntaba a Lucía, ¿qué quiere usted de mí? Y dice la Virgen María, quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que continuéis rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo puede conseguir. Quería pedirle, nos dijera quién es usted, que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece, preguntaba Lucía. Y en este punto, en esa pregunta, respondía la Virgen, continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro que todos han de ver para creer. Dice Lucía,
Aquí hice algunas peticiones que no recuerdo bien cuáles fueron. Lo que sí recuerdo es que Nuestra Señora dijo que era preciso rezar el rosario para alcanzar esas peticiones durante el año. Y continuó, dice la Virgen: sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio: oh Jesús mío, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los meses pasados. El reflejo parecía penetrar en la tierra, fíjense esto, y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevada de las llamas que ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo por todos lados, semejantes al caer de las pavesas, en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Debe de haber sido a la vista de esto cuando dije aquí: ¡ay!, que dicen haberme oído, decía Lucía. Los demonios distinguíanse por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo entre bondadosa y triste: habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la grande señal que Dios os da de que va a castigar el mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y el Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe. Esto, por favor, no lo digáis a nadie. A Francisco sí se lo podéis decir. Cuando recéis el rosario, diréis después de cada misterio: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente a las más necesitadas. Aquí hago un espacio. Vino lo que es la información de la aparición de lo que es la tercera parte del secreto, que explicaremos más adelante. Y transcurrido un instante de silencio, preguntó Lucía: ¿usted no quiere de mí nada más? Y la Virgen dijo: no, hoy no quiero nada más de ti. Y como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección al naciente hasta desaparecer en la inmensa lejanía del firmamento. Este es el contexto de lo que es la aparición, sin tocar todavía la tercera parte. Muy bien, Tomás y distinguidos televidentes, lamentablemente ya se acabó el primer segmento. Vamos a la primera pausa para que podamos digerir todo esto, analizarlo, profundizarlo, y después del cambio regresamos con este interesante tema. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después, y después de esta pausa vamos a seguir
con el tema de la tercera aparición de Fátima con Tomás Vázquez. Y queríamos retomar el tema. Vamos ahora a desgranar, Tomás. Cuéntanos qué fue lo que primero la Virgen nos habló en esta tercera aparición. Es muy importante, Roquel, que podamos visualizar, como le decía a un principio, verlo en tres partes para verlo de una forma más didáctica y poderlo comprender a retacitos y poderlo digerir. Que si nos vamos con todo el contexto nos quedamos muy encima y no lo podemos en este sentido aprovechar. Y recordemos un poquito el tema cuando hablaban y cómo describía, que fue lo que le permitió la Virgen hacer a los pastorcitos, lo que era la visión del infierno. Toda esa instancia, alegoría, donde se hablaban de lo que era un gran fuego con todos estos dos seres que estaban quemándose entre brasas, y todo esto eran horrorosos, y todo este tipo de circunstancias que apenas dicen los pastorcitos que pudieron tolerar porque ya venían bajo una preparación con las apariciones anteriores. Pero esta parte es la que corresponde, como quien dice, a la primera parte, y le llaman la parte o primera parte la aparición o la visión del infierno. Y en ello consta de lo que fueron las primeras peticiones que hizo la madre al preguntar Lucía a qué quería ella de ellos en este caso. Y vale la pena recalcar circunstancias que todavía al día de hoy nosotros vivimos. Por cierto, aquí se engendran o aquí salen unas oraciones que podríamos haberla escuchado en un momento, tú la señalaste en un principio, otra que nosotros la decimos en cada decena de rosario y que es casualmente pedir por los seres para que no vayan al infierno. Entonces, recordando el primer punto, vamos a hablar de esa primera parte, la visión del infierno, pero previa a esa visión, ella solicita que fueran los pastorcitos todos los días, los 13 de cada mes, como lo pedía, que solicitara que se rezara el rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario. Y miren lo importante, y creo que esto, si queremos extrapolar, como siempre lo hemos dicho, Roquel, el mensaje de Fátima a nuestros días cae como quien dice al grano, y dice la madre, que continúe rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo puede conseguir. Muy bien, excelente, Tomás. Fíjate, has estado hablando acerca del rosario. Yo quisiera hacerte una pregunta básica, porque muchas personas se preguntan acerca del rezo del rosario, porque se distraen, porque no pueden meditar, no lo hacen a profundidad, y se preguntan sobre la eficacia del rosario o cómo deben hacer el rosario. Así que yo quisiera que nos explicara de forma básica y sencilla para incluso personas que pueden estar hoy día animándose a rezar el rosario. ¿Cómo pueden hacerlo? En base a las circunstancias que estamos viviendo y en lo absorber que estamos en el mundo social, verdaderamente ponte que estemos en una reunión, yo como médico y yo dentro del grupo médico hablando de medicina y estoy rezando el rosario, pues ahí me van a decir loco, extremista, lo que fuera. Definitivamente que es hacer un espacio en nuestro periodo de oración, comenzar ahí, porque al final el rosario, Roquel, y es muy importante que el fetividente lo vea, el rosario es una forma de oración y una forma completa de oración. Y para los que dicen que el rosario nada más es para la Virgen, pues está equivocado, porque el rosario nos lleva casualmente a conocer a Jesús. Es una historia de discernimiento, de contemplación de los misterios de la vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Entonces, es una oración completa, es una oración potente al punto de paralizar guerras. Más una famosa batalla, la famosa batalla de Lepanto, que fue una de las batallas más sanguinolentas en la humanidad y que fue casualmente ganada por la Liga Católica en ese tiempo, que estaba en lucha contra el Imperio Otomano de los musulmanes, cuando eran una pequeña cantidad, pero el Santo Padre de la época pidió que rezaran el rosario por el fin de la guerra. Y así fue. Y todavía no solamente cesó la guerra, sino que tuvo la victoria la Liga Católica, como se llamaba en ese tiempo. Entonces, tantas historias, como tú dices, que hay de lo poderoso que es el rezo del Santo Rosario. Y sin hablar, no es un amuleto. Ponte que no es un amuleto que lo voy a cargar como si fuera una prenda de vestir, como es muy famoso ahora en la sociedad, sino es un arma potente contra las insidias del demonio.
dice el demonio que no puede estar cerca de una persona que pueda tener un rosario a mano, pero todavía si uno reza el rosario, el demonio sale huyendo. Entonces definitivamente que es una oración poderosa y que tiene este tipo de connotaciones. ¿Cómo pudiendo rezar el rosario yo puedo pedir por la paz? Sí, en Fátima la Madre lo dijo incesantemente y lo sigue diciendo. Recemos el rosario todos los días por el fin de la guerra y la paz. Y si sentimos que estamos viviendo un momento en que no tenemos paz, entonces tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Todos comenzamos de un principio. Todos comenzamos de un principio. Comenzar primero conociendo cómo se reza. Hay diferentes instructivos y demás que podemos buscarlo hasta por internet de cómo rezarlo. Recemos de una forma básica. Que se me cortó, se me olvidó, pues sigámoslo intentando. Creo que en la lucha y en la repetición podemos irnos poco a poco acostumbrando a lo que es el efecto del rosario y luego lo vamos metiendo y nos vamos incentivando a nosotros mismos a ir meditando cada uno de los misterios que vamos realizando con el fin de que, como hacíamos nosotros y comentabas hace un momento con la lectura, podamos nosotros sacarle el extracto de cada uno de los misterios e ir viviendo en conjunto cuando los voy leyendo y los voy discerniendo, vivir ese misterio con el fin de que vaya produciendo un cambio en el corazón. Y sí, no se sientan mal, y es algo que es un mensaje de la Madre constantemente: no tengan miedo. No tengan miedo a acercarse a rezarlo y que hagan esto un oficio constante con el fin de que podamos nosotros en un momento determinado poderlo hacer todos los días y sabremos que tendremos tiempo cuando así nos enamoremos de él, de poder dedicarle tiempo contiguo y meditado con el fin de hacerlo con toda la contemplación necesaria para pedir por la paz del mundo. Fíjate, Tomás, qué interesante. Estaba yo meditando mientras te escuchaba acerca del tema del ofrecimiento. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que nosotros en el bautismo somos sacerdotes igual que profetas y reyes. Pero esa acción sacerdotal significa que podemos ofrecer sacrificios a Dios. Y esto es bien interesante, pero ¿podrías darnos más detalles de forma más concreta de cómo hacer esos ofrecimientos a Dios? Muy bien, y para complementar lo que dice Roquel, acordémonos que eso viene desde nuestro bautismo. Casualmente en el bautismo se nos proclama sacerdote, profeta y rey. Y como sacerdotes estamos contiguos a vivir ese aspecto en la que nosotros tenemos que sacrificarnos por el prójimo. Y ahí lo dice la Madre en este contexto de esa primera parte del secreto, donde dice: sacrificaos por los pecadores. ¿Por qué? Sencillo, porque no hay mucha gente que pida por ellos. Y no podemos ser egoístas, no podemos ser egoístas. Uno de los mandamientos más importantes de la ley de Dios es amar al prójimo como a ti mismo. Y eso significa casualmente sacrificarme por el hermano, aunque mi hermano no lo conciba o no esté consciente de ello. ¿Por qué? Porque le decía la Madre, no hay personas que pidan por ellos y se pierden en el infierno. Entonces, formar parte de ese gesto redentor de nuestro Señor y complementar, como lo decía Pablo, con nuestros sacrificios la obra redentora, la pasión de nuestro Señor por la conversión de los pecadores. Y la Madre no sale de ese contexto. Por eso es muy importante saber que el mensaje de la Virgen nos lleva al Evangelio y nos hace vivir esto. Entonces, ¿qué pasa? En efecto, sacrificados por los pecadores. Estamos viviendo un mundo muy light. No queremos sacrificarnos, pero estamos llamados a eso. ¿Y qué pasa? Como tú muy bien dices, dentro del Apostolado Mundial de Fátima se habla de la santificación de los deberes cotidianos. No nos hemos percatado que en la vida diaria, cada circunstancia que estamos haciendo logra ser más de sacrificio que de entretenimiento, por poner un ejemplo, que de placer, un buen placer. ¿No? Entonces, en este punto, ¿qué puede ser un sacrificio? Poderme levantar a las 3:30, 4 de la mañana para tener que ir a trabajar. ¿Qué puede ser un sacrificio? Lo que estoy gastando casualmente por dirigirme en un transporte público, por gastar la gasolina que muy cara está. Eso es un sacrificio. ¿Qué otro sacrificio? El dar, como dicen ahora, la milla extra en el trabajo, que yo salgo a tal hora, pero me tengo que quedar 2, 3 horas más porque tengo que sacar más del trabajo que me corresponde. Esos son los sacrificios, deberes cotidianos que podemos convertir en ofrenda
en reparación por la conversión de los pobres pecadores. Y fíjate qué bonito, de ahí toco la oración nuevamente, dice la Virgen, sacrificados por los pecadores, y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio. Están los de las labores cotidianas y las que se nos pegó en el transcurso del día. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y todavía más adelante, en la historia de Fátima, Jacinta, antes de morir, la más chiquitita, decía que cuando decían esta oración, incluyeran al Santo Padre. Y oremos por el Santo Padre. O sea, incluir dentro de nuestros sacrificios, orar por el Santo Padre. ¿Qué poder tiene el sacrificio para la conversión de los pecadores y en reparación al Inmaculado Corazón de María? Es un tema que podríamos hablarlo en un programa entero, Roquel, porque tiene un poder enorme y es lógico que las almas reparadoras, así se llaman, hay almas reparadoras, muchas son los hermanos religiosos o religiosas de claustro, son almas reparadoras, son almas que se dedican, y conozco de laicos que se dedican su vida a reparar a los sagrados corazones de Jesús y María por tantas ofensas cometidas. Y es sacrificio tras sacrificio, ayuno, penitencia y oración, que es lo que nos llama el Señor a realizarlo. No podemos esquivarle ello, pero podemos hacerlo en el diario vivir con nuestros deberes cotidianos, Roquel. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece? El tiempo va volando y ya se nos acabó el segundo segmento. Así que vámonos a la pausa y después continuamos con este interesantísimo tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este tercer segmento y vamos a entrar en un tema que es candente, definitivamente. Fíjense, vamos a hablar del infierno, pero a pesar de que el infierno es un tema que está claramente estipulado en la Sagrada Escritura y en la doctrina, obviamente, de la Iglesia, en el Catecismo, sin embargo, surge una pregunta interesante. ¿Por qué, Tomás, por qué la Virgen decide recordarnos esta doctrina que está ya explicada en la Iglesia? ¿Por qué quiere hablarnos del infierno? Porque Jesús le encomendó a la Virgen la salvación de las almas en los últimos tiempos que estamos viviendo. Sencillo como eso. Y la misión de la Virgen es salvar las almas y que no se pierdan. Y el momento de que decir que se pierden las almas es porque las almas se pierden en el infierno. Por ende, hace esta retórica de la visión a los pastorcitos para que los pastorcitos por ello pidan, o sea, se conmuevan tanto y pidan por la conversión de los pecadores. Y en esto, con los sacrificios que casualmente conversábamos hace un momento. Es la misión que tiene la Virgen de evitar que las almas se pierdan o se vayan al infierno y por ende sale casualmente con esta visión para los pastorcitos. Bueno, Tomás, esto que me has dicho es interesante, pero fíjate la siguiente pregunta. ¿No es que acaso todo el mundo se va para el cielo? Fíjate que es interesante un tema que, cierto, la gente ahorita está viviendo una fe a su forma o a su manera, en la que saben y utilizan la misericordia de Dios para escudarse en el pecado que está viviendo o en su mala forma de vivir. Y eso es, como tú muy bien dices, es una frase muy célebre en muchas personas. Dios me quiere como soy, porque yo soy hijo de Dios, sí, definitivamente. Pero es ahí donde entra lo que es la interacción de la madre. María viene y dice, sí, te ama como eres y Él es misericordioso, pero los rayos de misericordia no te van a llegar porque tienes que convertirte. Y cierto, así mismo lo decía Jesús en la devoción a la Divina Misericordia, tendrás hasta el último aliento de vida para poderte convertir.
Pero vaya, uno no puede esperar a cuál sea el último momento de vida. Nadie lo sabe. Un accidente el día de mañana, afuera salgo, me atropellan, me muero y yo no me di cuenta. Y si no estoy en estado de gracia, pues pierdo la oportunidad. Y como tú muy bien dices, si hay personas que se van al infierno. Pareciera que una vez escuché una charla catequética que decía, el infierno son para las personas que empedernidamente se dedican a pecar, a pecar, a pecar, y en este punto como que se las ganan, lo decimos en buen panameño, pero verdaderamente estamos viviendo en un mundo, como tú muy bien dices, en donde no tenemos conciencia siquiera de pecado. Y bajo estas circunstancias vamos caminando y vamos perdiendo con la consternación de la situación que estamos viviendo, estamos perdiendo la ida al cielo. Pero hermano, tengo el purgatorio. Bueno, vivimos la experiencia de lo que fue la aparición pasada cuando preguntaban por esta niña de 19 años, ¿te acuerdas? Y que decía que falleciendo a los 19 años tan chiquita y iba a vivir por la eternidad en el purgatorio. Pero mi hermano, hay gente que se la dedica. Hay gente que se la quiere ganar y es ahí donde la madre, por eso es madre de misericordia, anhela y sueña porque todo mundo se salve, todas las almas, porque todas las almas son hijos de su Hijo Jesucristo, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se salven. Y por ende, entonces tenemos que prestar atención a este tema que es muy importante. Fíjate, en el Antiguo Testamento se hablaba de que había un trípode del mal. Este trípode es la idolatría, que incluía inclusive sacrificios humanos. Teníamos también la promiscuidad sexual y la injusticia social. ¿Piensas tú que hoy día ese trípode no existe en nuestra sociedad? Pero Roquel, hablemoslo claro, como tú dices, desgranemos eso para que la gente se dé cuenta que sí existe en el momento. Y vas diciendo algo que es del Antiguo Testamento, pero ahorita es claro cómo está. Falta de justicia social. ¿Cuántos vemos que se afronta o afrenta contra los derechos humanos de cada uno? Es más, la vida humana pareciera tener menor valor que la vida animal. Por el otro lado, el sacrificio de niños. Vámonos con los abortos. Es casualmente los grandes mártires del siglo XX y XXI. Y todas las situaciones que ocurren con los niños, que no solamente lo estamos matando físicamente, sino espiritualmente y mentalmente, con todas las ideologías que se intentan introducir. Todo este tema también en cuanto a lo que es el efecto de la idolatría. Todo es más importante que Dios. Y hablémonos por ahí. No busquemos que, porque el otro que es santero. Es que el efecto de no tener a Dios enfrente, todo lo demás tiene que ser idolatría. Porque no pongo a Dios en el centro. Y así sucesivamente. Entonces estamos viviendo un momento álgido y donde es muy importante esta situación. En las apariciones de Nuestra Señora en Fátima no se habla de cantidades, pero se habla en términos generales. Se menciona si es mucho o poco. ¿Qué dice la aparición acerca de eso? Sí, y casualmente dentro de todas estas frases, de estas apariciones, de estas profecías que salen, de estas visiones, normalmente logran estar vivas en el momento cuando se te presentan todas las acciones que se encuentran alrededor y que te propician al mismo. ¿Cómo así, Tomás? Eso fue muchas palabras en poco contexto. Hermano, estamos viviendo una época muy similar a la que vivían ellos y, por cierto, mucho peor. Y si la madre hablaba de muchos pecadores en ese tiempo, pues ahora mucho más. Roquel, a ti y a mí nuestras abuelas decían, ay, mis tiempos eran sanos. Y allá en ese tiempo ya la Virgen decía que había muchos pecadores. Ahora, ¿cuánto más hay? Por ahí a veces leo algunos escritos y demás, y ya la gente está hablando del tiempo como Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto hay en cuanto a este tridente que hablaba demoníaco que se está implantando? Y lo peor del caso, Roquel, es que se está viendo como si fuera normal. Normal. Tú estás pecando, pero no se lo digas a nadie. Hazlo escondido. O no, que mira, calladito. No hay nada oculto ante los ojos de Dios y definitivamente estamos perdiendo la percepción de un cristiano, de ir en camino de conversión y santificación. Y es lo que nos puede hacer perder la alma y que ahí podamos ir al infierno. A tu consulta y tiene todas las enfermedades del mundo, por decirlo, ¿no? Tiene presión alta, tiene problemas del corazón, tiene colesterol, triglicéridos, tiene diabetes y qué sé yo cuántas cosas. ¿Qué podrías tú recomendarle a esta persona para que empiece, haciendo la analogía obviamente con el pecado?
está circunscrita en una sola palabra: conversión. Conversión. Debémonos de pensar que la Virgen vino a un extremismo de que vas a decir que vas a perder el alma. No, la Virgen quiere que no la pierdas. Pero hay un esto que tiene que ver en base a tu voluntad, a tu albedrío, ¿ok? Y es que tú quieras convertirte. Y viene, que es otro tema que creo que como vamos a hablarlo en el otro programa, y es la devoción al Inmaculado Corazón de María, que definitivamente el punto crítico y criterio plus ultra único que necesita es querer cambiar tu vida. Cuando tú te consagras, Roquel, independientemente de todas las preparaciones que son muy buenas y todo lo demás, pero caemos en lo mismo y hablamos con lo de Rosario. O sea, está bien, tú prepárate y busca lo que es una preparación para lo que sería la consagración al Inmaculado Corazón, pero tú tienes que tener un sentido de enmienda, de querer cambiar, de querer hacer una vida de conversión, de cambiar tu vida de pecado y alejarte de ese mundo de pecado y comenzar. Por eso es que, muy bien lo dijiste, no tenemos que ser santos para consagrarnos, es que tenemos que ir hacia la santidad y que eso lo vamos a hacer hasta el último día que nos toque vivir en esta tierra. Pero tenemos que tener conciencia de, primero, pecado, querer convertirnos, querer cambiar y poner todo nuestro esfuerzo con el fin de comenzar un camino de santificación. Y de ahí viene todo lo demás. Bueno, definitivamente ha sido un programa muy interesante. Agradecemos a Tomás Vázquez habernos acompañado y habernos desgranado todos estos aspectos sobre la aparición de Fátima. Estamos apenas en la tercera aparición. Hay mucha más tela que cortar, pero pensamos que con esto nos ha ayudado a todos a entrar en sintonía y buscar una verdadera conversión del corazón. Ha sido un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en FeTV, el canal de la Misericordia, con un programa más de 2000 años después. Estuvo con ustedes su hermano y servidor, Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos.